Bueno, muy bien, y ya nos visita Joaquín Morales Solá, como lo hace cada miércoles. Bienvenido, Joaquín. Muchas Un placer gracias, tenerte aquí. Muchas gracias, Nora. Bueno, a ver, vamos a hablar de varios temas. Vamos a hablar de la transición que queda de aquí hasta el 10 de diciembre, del futuro de Mauricio Macri, si existe o no un posmacrismo, y del viaje de Alberto Fernández a México. Comencemos por la transición. ¿Cómo ves esta transición? A ver, lo que se ha vivido esta semana hasta hoy es una transición sueca. Digo porque los suecos son los más previsibles de este mundo. Pero se han vivido transiciones tranquilas en muchos otros países, en Chile, en Uruguay, en Estados Unidos, con Trump. Recordemos que cuando Trump ganó, Barack Obama se puso a disposición de él, lo acompañó el día de la Asunción. Digamos, cosas que en el mundo son comunes, acá es una excepción. Sí. Lo que pasó el lunes, esa reunión amable entre el presidente electo y el presidente en funciones, es una excepción histórica. Algo tan sencillo como eso. Bueno, pero es cierto también que Macri había hecho el día antes el trabajo que Alberto Fernández quería, es decir, el cepo al dólar. Claro. Digamos, Alberto Fernández estaba muy preocupado. La mayor preocupación de Alberto Fernández era la cantidad de reservas que iba a recibir el 10 de diciembre. Sí. Y él creía que con la política de Mauricio Macri hasta el viernes corría el riesgo de recibir muy pocas reservas. A partir de la decisión que toma el presidente Macri el domingo a la noche... El mismo día de la elección, claro. claro. Bueno, digámoslo formalmente, la toma el Banco Central. Ese problema se resolvió. Con lo cual, para Alberto Fernández se había resuelto el 80% de la transición. Ahora lo que queda es el traslado de información, la consulta por si hay alguna decisión sensible, urgente que deba tomar el presidente Macri, cosa que yo no creo que el presidente Macri tome decisiones sensibles si no es que está empujado por la urgencia. Claro. Porque faltan 45 días. Es mucho en la Argentina, pero sí, digamos, es un tiempo muy corto. Tal cual. Digamos, y cualquier decisión sensible que tome ahora, forzosamente se traslada al gobierno de Alberto Fernández. Y en eso creo que el presidente Macri es muy respetuoso y lo ha demostrado en estos días. No creo que haga nada que afecte al gobierno de Alberto Fernández. Y vuelvo a decir, antes de que Alberto Fernández se lo pida, ya le había dado satisfacción a la principal preocupación de Alberto Fernández, que eran las reservas del Banco Central. Exacto, él venía pidiendo el tema de las reservas, ¿no? Que no se sigan yendo reservas, y también contener el dólar, ¿no? Que también era una preocupación que iba a suceder el lunes. No, más aún, él el viernes dijo, una conversación que no fue on the record, pero sí off the record, dijo, bueno, que Macri o ponga un cepo semitotal, que es lo que terminó siendo, o que libere totalmente el precio del dólar, aunque llegue a 100 pesos, pero no esta política de hoy juego 300 millones, mañana 500 millones de dólares, pasado mañana 700 millones de dólares, porque así, si esto dura 45 días, yo voy a tomar el gobierno sin reservas. Exacto. Y lo que hizo Macri fue, no sé si hablaron o no, creo que el presidente del Banco Central, sé que el presidente del Banco Central, Guido Sandleri, estaba hablando directamente con Alberto Fernández en los últimos días, no sé si para tomar esta decisión, no me consta, pero lo cierto es que el gobierno, el Banco Central, seguramente la aceptación de Macri, aceptó el domingo, o digamos, tomó la decisión el domingo, una de las variantes que quería Alberto Fernández, es decir, un cepo casi total al dólar. Que ha traído tranquilidad, más allá de que ha sido antipática, ha traído tranquilidad. Ha traído tranquilidad y ha despejado de conflictos la transición, porque ese era el gran conflicto de la transición. Estoy seguro de que si el gobierno del presidente Macri no hubiera tomado esa decisión y se hubiera mantenido con la política previa de venta, digamos, libre de dólares o con los límites anteriores de $10.000 por mes, hoy no estaríamos viviendo estos días de paz y transición. Ahora, Joaquín, con respecto, bueno, conocido el resultado electoral y cómo se acortó la brecha entre el resultado de Alberto Fernández y el de Mauricio Macri, cómo remontó Mauricio Macri al final la elección, más allá de que perdió, por supuesto. ¿Cómo ves el posmacrismo? ¿Cómo crees que será el futuro de Macri? A ver, yo no creo en el posmacrismo, porque el posmacrismo significa superar el liderazgo de una persona, el tiempo, ¿no? Superar el tiempo del liderazgo de una persona. Y cuando uno se pone a ver lo que es Cambiemos, ¿quién tiene hoy la capacidad
que demostró el presidente Macri para arrastrar multitudes en la capital, en Jujuy, en cientos de ciudades, o bueno, cientos no, pero decenas de ciudades. ¿Quién tiene esa capacidad hoy dentro de Cambiemos? Nadie. Las dos figuras de Cambiemos que había importantes, tres figuras que además del presidente Macri, sí. María Eugenia Vidal perdió mal. Sí. Yo creo que ella va a seguir en política, creo que es una persona muy valiosa. Creo que sigue siendo, a pesar de todo, una de las figuras más populares del país. No le alcanzó para ganar la provincia de Buenos Aires, que la perdió mal, pero sigue siendo una de las personas que la sociedad argentina más valora. Pero no creo que sea este el momento en el que ella trate de imponerse a Macri, claro. Porque además hay una relación casi familiar entre ellos, donde como en todas las familias puede haber disidencias y disputas, pero no de manera De hecho, terminante. no lo hizo antes, claro, ni queriendo separar la Así. Elección, ni mucho menos, no lo va a hacer ahora, ¿no? El otro es Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta tiene el pergamino de haber ganado, claro, como nunca un jefe de gobierno ganó la capital. Histórico. Histórico, pero a la vez tiene dos problemas. Uno que es comparado con el carisma de Macri, con la capacidad el conocimiento que tiene Macri en todo el país, porque Macri no es solamente conocido ahora porque ha sido presidente, ya venía siendo conocido porque era presidente de Boca, había sido presidente de Boca. Eso a Rodríguez Larreta le falta. Es un líder estrictamente de la capital. Primer problema. Segundo problema, él es jefe de un gobierno con un presidente con el que va a convivir de otro partido político como es Alberto Fernández. Con lo cual, él no puede ser a la vez jefe de gobierno y el jefe de la oposición de ese presidente, porque le va a complicar el gobierno. Claro, si no tiene que ser un equilibrista, totalmente. Y la tercera dirigente es Lilita Carrió, muy importante, la fundadora de Cambiemos, la que tuvo la idea inicial de esto, pero que ha renunciado a la vida pública, a la vida política. Ha renunciado a su banca, en realidad, hay que ver, a su ¿no? banca y a la permanente influencia en el liderazgo de la coalición cívica. Esto no significa que no sea que en adelante una referencia moral, que la vamos a tener, digamos, cada vez que crea que el gobierno de Fernández o el propio Cambiemos descarrila en los carriles de la moralidad pública, ¿no? Exacto. Ahora, ¿no ves a ningún radical? ¿No ves a Alfredo Cornejo también como posible líder? No creo, digamos, el radicalismo, creo que ya lo conversamos alguna vez, es el partido más grande de la coalición, sin duda, es un partido enorme, es un partido el mejor organizado en el país, mejor que el peronismo. El peronismo es un movimiento medio caótico, el radicalismo tiene una estructura que va de la Quiaca hasta Tierra del Fuego, donde todos sus dirigentes se conocen, son elegidos democráticamente. Ahora, no tiene liderazgo nacional, digamos. Cornejo lo conocemos nosotros, sabemos que ha sido un gobernador exitoso de Mendoza, sabemos que ha ganado una elección difícil en Mendoza con su sucesor y sabemos que va a ser diputado nacional. Pero el resto de la sociedad argentina no sabe todavía quién es Cornejo. Necesita un largo proceso de instalación de un liderazgo que todavía es potencial, pero que no existe. Y sacado Cornejo, yo no veo. Morales le toca las mismas condiciones que a Rodríguez Larreta. Es gobernador de Jujuy, por lo tanto tiene que convivir con otro gobierno. No veo un dirigente nacional de la envergadura que puede tener Macri, puede tener María Eugenia Vidal, puede tener Lilita Carrió, digamos, siendo el partido más grande de la coalición, ¿no? Claro, y ahora entonces crees que debido justamente a esta remontada final, a todos estos 30 si se puede, que es donde dicen que está realmente el gran factor el caudal de votos que recibió de más Macri, de alguna manera entonces está saldado esto que se ponía antes en duda después de las PASO desde el día 1, ¿no? Que es el liderazgo de Macri dentro de Cambiemos. A ver, si después de la derrota de las PASO, que fue por 16 puntos, Macri en lugar de 32 puntos hubiera sacado 30 o 28, hoy no estábamos hablando de esto, estábamos hablando de quién era el líder de la oposición en el futuro. Lo que pasa es que él puso una vocación realmente importante y desconocida en él para remontar eso y logró no solo preservar y abroquelar lo que tenía, sino aumentar en 7 puntos la elección nacional, que es un montón de votos. Son 2 millones de votos. Sí, es muchísimo. Es muchísimo. Eso lo coloca automáticamente en la condición de líder
de la oposición en el gobierno de Alberto Fernández. Porque además, vuelvo a repetir, no hay otro liderazgo en el país en condiciones de asumir ese papel que es importante. Y esto es significativo porque esto nos diferencia mucho de la experiencia de Cristina, sobre todo del último mandato de Cristina Kirchner. No hay posibilidad de volver al kirchnerismo tal como se lo conoció entre el 2011 y el 2015. Porque el Congreso no es el mismo, de hecho Cambiemos es la primera minoría en la Cámara de Diputados, porque hay un núcleo abroquelado del 40% al frente del gobierno de Alberto Fernández y hay un líder que ha tomado la decisión, según lo ha dicho públicamente, de liderar ese 40%. Nada de esto sucedía en el gobierno de Cristina Kirchner. Ahora, Joaquín, Alberto Fernández decidió que el primer viaje al exterior que va a ser como presidente electo, todavía no en ejercicio, será a México. ¿Qué crees que quiere decir esto? A ver, ¿qué es lo que él dice? Veamos lo que él dice. Él lo que dice, porque claro, por lo general los presidentes argentinos cuando han sido elegidos han elegido, valga la redundancia, Brasil como primer viaje, o algunos Chile. Exacto. Pero digamos se han movido entre los dos vecinos. Y de pronto Alberto Fernández es el primer presidente que se va al extremo norte de Latinoamérica. Lo que él dice es que lo llevan dos razones. Una, que no tiene nada que ver, bueno, creo que algo con Bolsonaro no se quiere ver, esto está claro. Que sea Bolsonaro el primer presidente que visita, no. Pero sí podría haber sido Piñera. Piñera lo respeta mucho. A Piñera lo respeta mucho, dice que no tiene nada con él, contra él. Creo, lo que él dice es que lo lleva dos razones a verlo a López Obrador. En primer lugar, porque López Obrador, dice él, es un hombre progresista, como a él le gusta ser, pero a la vez, dice, respeta las reglas de la democracia, no habla de modificar ninguna constitución y se va a ir cuando se cumpla su mandato sin intentar ser eterno en la presidencia de México. Y esto es la imagen de progresismo que Alberto Fernández, dice él, le gusta dar. La otra razón es que México es la segunda economía más importante de América Latina después de Brasil y, digamos, vive casi exclusivamente de su intercambio comercial con Estados Unidos. Entonces, Alberto Fernández quiere que México vuelva a mirar un poco a Latinoamérica en sus relaciones comerciales. Esta es la segunda razón. Vuelvo a decir, lo que él aclara siempre es no hay nada con Piñera. Con Bolsonaro hay, evidentemente, porque además Ahora, Bolsonaro no se le hace Chile fácil. En este momento, ¿no?, de tanta convulsión. Claro, porque los problemas siguen en Chile. Creo que también eso es una razón. Esa no la explicita Alberto Fernández. Alberto Fernández, acuérdate que de todos modos Alberto Fernández fijó México como su primer viaje antes de las protestas de Chile. Ahora, ¿esto también puede tener que ver con la coincidencia que tienen en su visión hacia Venezuela con México? A ver, no, bueno, Alberto Fernández lo dice. ¿En qué coincide con México? Porque esto es cierto, si uno se pone a ver, tanto López Obrador como el presidente Tabaré Vázquez en Uruguay, que es el otro que tiene la misma posición, no es que creen que Venezuela es un paraíso democrático, al contrario, la critican a Venezuela, pero dice, pero acá la salida es impulsar una negociación, porque si nosotros nos quedamos criticando a Maduro, la única solución que nos queda es la invasión armada. Tratemos de buscar una negociación de Maduro con su oposición que sea seria, que sea razonable, que además que se entiendan las razones de la oposición y que las cumpla Maduro, pero intentemos ese camino porque es el único posible. Esto lo sostiene, antes de Alberto Fernández, lo sostenían México y Uruguay. Ahí se colocó desde el principio Alberto Fernández. Yo voy a esa posición, sin irse del Grupo de Lima. Otra cosa, que no se va a ir del Grupo de Lima. Pero lo insinuó en algún momento, ¿no? En su momento lo insinuó y recibió un mensaje de Estados Unidos de que no se fuera del Grupo de Lima, pero que llevara esa posición al Grupo de Lima. Claro. Con lo cual, él dice, bueno, si lo que me piden es estar en el Grupo de Lima, pero ser coherente con lo que yo pienso, no tengo ningún problema en quedarme en el Grupo de Lima. Digamos, ir al Grupo de Lima con esta posición. Aceptemos los puntos de vista de México y Uruguay y vayamos a negociar con el señor Maduro. Cuanto más países seamos y más firmes seamos en la negociación,
más débil va a Claro. estar en esa negociación Maduro, ¿no? Bueno, un placer como siempre, Joaquín. Muchísimas Gracias a vos. gracias. Gracias, Eleonora.